Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es María Ruiz. Bienvenidos a este webinar El conflicto en Ucrania, una mirada retrospectiva, una iniciativa del Instituto de Seguridad y Cultura. Vamos a ir dejando un poquito de tiempo, unos segunditos para que todo el mundo se conecte, que está entrando aún la gente. Tenemos a dos ponentes muy interesantes que nos van a hablar, como decíamos, una mirada retrospectiva de echar la vista atrás a ese conflicto que está asolando Europa, que es la guerra de Ucrania. A ver si todo el mundo termina de conectarse. Bueno, primero de todo quería agradeceros a toda la gente que nos está siguiendo este webinar llamado El conflicto en Ucrania, una mirada retrospectiva, un webinar sobre geopolítica y defensa. Muchas gracias por estar con nosotros. Y como sabéis, el 24 de febrero de 2022 va a ser recordado como el día en que Rusia invadió Ucrania. Y mañana, concretamente, pues mañana viernes 24, hace un año desde que estalló la guerra. 365 días en los que Europa y el mundo entero se han visto de diversas maneras, que ahora pasaremos a profundizar. Bueno, pues inmersas en un conflicto que ha cambiado la perspectiva de la política, las relaciones internacionales, la economía, la defensa, la opinión pública. Y es que la guerra de Ucrania ha sacudido al mundo entero los cimientos económicos de los que decíamos, ¿no? Sobre todo los del viejo continente, pero también muchas vidas, miles de vidas de ucranianos. Bueno, aún sigue entrando gente. Gracias por estar con nosotros en este webinar. Y hoy tenemos con nosotros a dos ponentes, como decíamos, dos expertos que durante este año han estado muy centrados en este conflicto, han seguido muy de cerca la guerra de Ucrania y van a arrojarnos un poquito de luz para acercarnos más a lo que ha significado. Voy a pasar a las presentaciones. Rocío Vales es investigadora predoctoral FPU en la Universidad Pablo de la Vida de Sevilla, donde actualmente está realizando un doctorado en Ciencias Jurídicas y Políticas. Sus líneas de investigación principal van a ser las relaciones internacionales, centrándose en la política exterior estadounidense, las relaciones sinoamericanas y la competición estratégica entre grandes potencias. Además, Rocío ha colaborado estrechamente con Beatriz Cózar Muril o Guillén Colón para que viese a la luz el libro La guerra de Ucrania II, de la conquista de Lugansk a la contraofensiva ucraniana, que de hecho se ha publicado hace muy poquito, muy reciente, en enero de este año, y también es colaboradora en revista Ejércitos. Bienvenida, Rocío, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme, es un placer estar aquí y estoy muy bien, muy ilusionada y es mi primer webinar, o sea que para mí es un placer que me hayáis dado la oportunidad de estar aquí esta noche. Pues Rocío, muchas gracias, el placer es nuestro. Y ahora vamos contigo, Jesús Manuel Pérez Triana, que es analista de seguridad y defensa, licenciado en Sociología por la Universidad de La Laguna, en Santa Cruz de Tenerife. Su obra académica ha versado sobre la transformación de los conflictos armados y el auge de los actores no estatales transaccionales. Desde el año 2005 escribe el blog guerrasposmodernas.com, que lo podéis seguir también. Colabora en medios de internet como la revista Ejércitos, también como Rocío Vales, y The Political Room. Tras el estallido de la guerra de Ucrania, ha aparecido en numerosos medios de España e Hispanoamérica y también en medios en español de Francia y Estados Unidos. Y también, como Rocío, es coautor de La guerra de Ucrania II, de la conquista de Lugansk a la contraofensiva ucraniana. Jesús Manuel, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues muy bien y encantado de participar en un seminario del Instituto de Seguridad y Cultura. La verdad que sigo de cerca, sobre todo por su iniciativa del Observatorio de Ceuta y Melilla y otros eventos y acontecimientos que me parece que son siempre interesantes. Como decíamos al inicio de este webinar, que se llama El conflicto en Ucrania, una mirada retrospectiva, el 24 de febrero de 2022, Rusia decide intervenir militarmente en Ucrania bajo el pretexto de desnazificar y desmilitarizar el país y con la intención de derrocar al gobierno de Zelensky y ocupar así el país. Una operación que al principio de todo el mundo se pensaba que iba a terminar más rápido, pero es que un año después, como bien conocemos, lo seguimos viviendo en nuestras carnes, pues yo creo, y si no corrigiendo a vosotros, que es uno de los mayores conflictos que está sucediendo tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que aún continuamos inmersos. Ya que os tenemos aquí,
¿Cómo fueron esos primeros días del inicio del conflicto, su comprensión general y cómo ha ido evolucionando hasta el día de hoy? Jesús, si quieres empezar tú. Pues vamos a ver, bueno, esto es algo muy personal. Recuerdo que yo escribí una columna diciendo que me era inimaginable pensar la idea de que hubiese una guerra convencional de alta intensidad en Europa. Y tengo la sensación de que, no estoy absolutamente convencido de que mi implicación emocional me impidió ver lo que venía. Pero aún así, el 23 por la noche, después de haber visto los NOTAMs, que son las notificaciones aviadores, el CIRS, había toda una serie de indicios de que se cerraban pues, el espacio aéreo marítimo, que venía la guerra. Y me acuerdo que esa noche me quedé esperándola. Que me quedé despierto hasta que ya empecé a ver las primeras imágenes grabadas por ucranianos de los misiles impactando. Y aquello la verdad que me fue auténticamente sobrecogedor. Estuve en un estado de vela muchas noches. Bueno, la primera sensación que tenemos es que la guerra iba a ser fulminante. Y hasta no, esto empezó en una madrugada de jueves y hasta el domingo, cuando el primer esfuerzo inicial ruso se estrelló, y vimos, me acuerdo, el primer domingo la entrada de Spetsnaz, o sea, fuerzas especiales rusas en Kharkiv, que fueron rechazadas, quedaron aislados y, bueno, hay por lo menos un caso en el que terminaron en un colegio y murieron todos. Entraron en vehículos ligeros tipo Tiger, y entonces fue la sensación de la primera cometida, los ucranianos la han parado, y entonces fue jugando la sensación de que Europa reaccionó. Es decir, si el primer esfuerzo ruso de un ataque fulminante hubiese funcionado y hubiese generado una situación de hecho consumado, como fue la invasión de Ucrania en el 2014, empezando por Crimea, pues estaríamos en un escenario totalmente diferente. Y ahora estaríamos hablando del golpe, los apologetas del Kremlin estarían diciendo que aquello fue un golpe maestro de Putin, el puñetazo de Putin. Hablaríamos de que después de la estrepitosa salida de Afganistán, esto suponía pues ya el fin del momento unipolar y de la hiperpotencia, que son los dos conceptos con los que se hablaba de la hegemonía estadounidense después del fin de la Guerra Fría. Pero o sea, no estamos ahí. Fue la sensación de que lo que realmente galvanizó el apoyo occidental fue la percepción de que Ucrania era capaz de resistir. Y eso nos llevó a un escenario totalmente diferente. Y hay un contraste enorme, porque eso fue lo que a mí me generó un apego emocional, porque generé contactos y generé amigos siguiendo el conflicto del 2014. Y hay una diferencia enorme de la manera en que reaccionó Occidente en el 2014 en un conflicto que era mucho menor. O sea, si Occidente se hubiese implicado con Ucrania en el 2014 de la forma que lo hizo en el 2022, pues no habríamos tenido una segunda guerra. Viendo cómo en julio de 2014, por ejemplo, los rebeldes, rebeldes separatistas, los proxies rusos estaban siendo a punto de ser derrotados y reclamaban de que estaban siendo abandonados por Putin. Y la segunda, pues y ya para terminar, la cuestión era ¿por qué sucedió? Bueno, ya lo veremos ahora, porque ¿cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo ha ido evolucionando? Entonces eso ha sido ayuda fundamental, sí, vale. Ha sido fundamental el apoyo y la sensación que hemos tenido además es que le hemos ido perdiendo el miedo al oso ruso. Ese fin de semana, primer fin de semana, fue fundamental. Además, todo lo que he publicado, casi todo lo que he publicado en Twitter sobre el conflicto de la guerra de Ucrania ha sido siguiendo un hilo, es decir, que es kilométrico porque lleva un año y todos los días tuiteo. Y la primera, de los primeros fue algo así como le hemos perdido a la bruja del este, algo así, ¿no? Como que viendo que los pequeños ucranianos que tienen una economía 10 veces más pequeña, el enano ucraniano frente al gigante ruso, que tiene una economía 10 veces más pequeña y una población 3 veces menos población, pararon la acometida rusa. Entonces nosotros ya en Europa pues ya sacamos pecho y empezamos a ayudar. Y lo que hemos ido ha sido quemando etapas, porque cuando se entregó el armamento anticarro ligero portátil, entregar blindados estaba absolutamente fuera de la imaginación de, no, eso sería cruzar una línea roja demasiado, sería implicarse. Y hemos ido quemando etapas y yo creo que ha sido como que nos ha costado un año perderle el miedo por completo a Rusia, y aparte de que también yo creo que ha habido una estrategia de ir empujando los límites, comprobando que no hay una reacción furibunda de Rusia y se empuja el límite. No hay una reacción furibunda de Rusia y se empuja un límite. Y eso nos ha llevado a esta situación, a un punto en el que yo creo que nadie apostaba porque Ucrania aguantase un año. Yo pensaba que después del fallido ataque fulminante que imitaba la invasión, seguía el modelo de la invasión soviética de
República Checoslovaquia en 1968, Operación Danubio, y el modelo de la invasión de Afganistán, también invasión soviética de Afganistán de 1979, Operación Tormenta 333, pues que íbamos a ver una repetición de Chechenia y de Siria. La cuestión es que es un país de 600.000 kilómetros habitantes, más de 40 millones, y es una cuestión matemática. El número de las fuerzas empleadas por Rusia, si lo dividimos entre el tamaño de Ucrania, no daba. Era un hueso demasiado grande de roer. Entonces, después de ese fallido ataque fulminante, pasamos una estrategia de imposición de costes intentando atacar las grandes ciudades del norte. Tampoco funcionó, y entonces hemos visto, mientras Occidente ha ido empujando los límites, Rusia ha ido variando. Ha pasado el plan B, del plan C, y después del plan B, el plan C ha sido concentrar sus energías en el Donbass, y ahí estamos. La línea de frente es de unos 800, 1.200 kilómetros cuadrados, y ahora todo gira en torno a lo que está sucediendo en el Donbass, y vamos a ver qué sorpresa nos depara la primavera. Entonces ha sido un conflicto que ha ido evolucionando, y yo creo que la conversación sobre dónde estamos y a dónde vamos hubiese sido totalmente diferente cada 3 meses. Bueno, yo creo que me he extendido demasiado, pero yo creo que esa ha sido la sensación de sorpresa, y de que cada cierto tiempo hemos estado en una situación absolutamente diferente. Y ahora pues estamos esperando la gran ofensiva ucraniana y la reacción rusa, porque tampoco se van a quedar en el Kremlin de brazos cruzados. Hemos visto que empezó en febrero el empuje en Vuhledar, que no ha ido demasiado bien, luego en torno a Kreminna, y vamos a ver que si realmente a Rusia le queda alguna carta que jugar, porque tengo la sensación de que o hay una movilización general, o no vamos a ver nada que sea realmente disruptivo o diferente a lo que ya hemos visto. Y bueno, con esto ya creo que termino, y si queda algún fleco, pues ya en el diálogo lo iremos rematando. En tu caso, Rocío, tú también viviste, así como está contando Jesús Manuel, con un shock y en vela el inicio de la guerra, o cómo fue, y también en qué punto nos encontramos hoy, en tu opinión. Pues la verdad que para mí la palabra que utilizaría para definir esos primeros días fue sobre todo confusión. Es decir, levantarte por la mañana, encontrarte la noticia, que diera un vuelco todo completamente. Se venía hablando, es verdad, ya desde hace unos días, se venían haciendo apuestas con respecto al día en el que se iba a producir la mencionada invasión, pero de repente el día llega y te enfrentas a un conflicto de unas dimensiones en el que la perspectiva de una posible escalada nuclear estaba muy presente, sobre todo teniendo en cuenta las primeras declaraciones también que hacía Putin cuando anuncia la operación militar especial en los días posteriores, y mucha incertidumbre y muchísima confusión. Pero estoy muy de acuerdo con Jesús cuando es verdad que comienzan a pasar los días y se hace patente que la primera intención de Putin, que era producir el descabezamiento del régimen de Kiev, fracasa. Sí que es cierto que se empieza a generar como... Se ve que se pasa a una segunda etapa, que como él ha remarcado, al final el conflicto va atravesando diferentes etapas y se ve bien y se va presenciando esa progresión. Entonces es cierto que al final yo considero, no es que se le pierda el miedo, ni muchísimo menos, sino que es verdad que la resistencia que ha demostrado en esos primeros días y que ha seguido demostrando el pueblo ucraniano, así como las intenciones de realizar una ofensiva y reconquistar el territorio, tal y como además ponen de manifiesto en la que veremos posteriormente, imagino, en sus 10 puntos de propuesta de paz, ¿no? Que es recuperar los territorios conquistados por Rusia. Pues al final yo creo que eso, no se pierde realmente el miedo, sino que se ve que al final, si bien la guerra había pocas esperanzas en la parte ucraniana en el primer momento, sí que se evoluciona hacia una guerra de atrición, ¿no? Se prevé pues un conflicto prolongado. Y en ese momento nos encontramos ahora, como dice Jesús, esperando la contraofensiva ucraniana. Hombre, sí que es verdad que como que la guerra ha vuelto a Europa, y ese titular choca, ¿no? Un poco, porque dices, la guerra en Europa, ¿no? Da un poquito de miedo, ¿no? Como estáis comentando, ¿no? Sí que es verdad que este conflicto de Ucrania tiene unas raíces profundas históricas. No sé si nos podéis explicar un poquito cómo han influido esas raíces. Antes Jesús Manuel comentaba el tema de Crimea en 2014, y cómo se relaciona la identidad y las aspiraciones de Ucrania como nación.
Bueno, yo la verdad que desde mi opinión y desde mi punto de vista principalmente, yo una de las raíces del conflicto que veo más clara es diferentes posturas, es verdad, pero yo sí que considero principalmente que el factor de contemplar a Ucrania como un estado tapón con respecto a Occidente ha sido una de las principales, bueno, si no la principal, por supuestísimo, causa del conflicto, y que esto viene dado finalmente porque tras la Guerra Fría se produce la primera expansión de la OTAN hacia el este. Se van incorporando progresivamente las repúblicas bálticas, Polonia, Rumanía, y al final esto crea una sensación de inseguridad en la Federación Rusa, en este caso en Vladimir Putin, y el hecho de que en 2008 ya en Bucarest se hablase de una posible incorporación, de una perspectiva de futura incorporación de Ucrania a la OTAN, y luego en 2014, cuando se produce la revolución del Euromaidán y la posterior anexión de Crimea, al final todo viene muy vinculado con esta consideración de que Ucrania forma parte del espacio postsoviético y forma parte de la esfera de influencia rusa, y Rusia en este caso ve peligrar su seguridad, ¿no? Entonces, bueno, esto se remonta pues a los tiempos de más allá, por supuesto, porque la Rus de Kiev, los rusos le identifican como el origen de su nación, pero sí que es cierto que desde la Guerra Fría se puede apreciar más claramente los intereses que tiene Rusia en Ucrania y en su esfera de influencia. Mira, yo por enfocarlo desde otro punto de vista, yo pienso que la guerra sucede fundamentalmente porque quiere Putin. Es decir, podemos entrar a estudiar los factores y el contexto histórico, pero yo a veces no, que creo que o sea, tengo la sensación de que a veces se pueden llegar a confundir las razones y las excusas históricas. Es decir, si ponemos a profundizar, podemos encontrar un montón de acontecimientos, porque esto es una guerra de elección. Es decir, si uno mira el mapa, se entiende las ansiedades geopolíticas de Rusia, que es decir, es un país que está enclavado, su corazón está enclavado en la llanura septentrional europea, no hay barreras naturales, por ahí han pasado cada siglo, ha llegado una invasión, polaco-lituana en el siglo XVII, sueca en el XVIII, francesa en el XIX, alemana en el siglo XX, y de la misma manera que aquí en España la guerra de independencia en 1808 se quedó clavada en el imaginario colectivo como un episodio absolutamente traumático. Tenemos Goya, tenemos desde Goya a los chistes que se hacen en Twitter contra Francia. Es decir, pues esa experiencia histórica de hace 2 siglos, en Rusia se pasó siglo tras siglo, tras siglo, tras siglo. Y ellos entonces tienen la percepción de que son que viven amenazados por elementos externos que pueden entrar aprovechando ese pasillo, esa avenida natural que es la llanura septentrional europea. Luego hay otra, que es la gran llanura eurasiática, es decir, la estepa, que es la otra vía de entrada que arranca en la parte oriental de Ucrania y llega hasta el norte de China. Entonces, Rusia es un país que ha estado en un pasillo y efectivamente han sido sometidos a invasiones periódicamente. Entonces, la mentalidad rusa es: hace falta un Estado tapón que nos separe, que actúe de colchón entre nosotros y la OTAN. Lo que pasa es que esas ansiedades, esas inquietudes geopolíticas se pueden gestionar de muchas maneras. Y bueno, podemos pensar que después del 2019, la reforma constitucional en la que Ucrania abre la posibilidad ya de solicitar la entrada a la OTAN. Lo que pasa es que la existencia de un conflicto abierto, tanto en Crimea, o sea, un conflicto de disputa territorial, de reclamaciones territoriales, tanto en Crimea como en el Donbass, hacía inviable la entrada en la OTAN. Porque la OTAN no quiere abrirle la puerta a ningún país que traiga, que venga con la maleta de un conflicto territorial con un vecino, porque eso hace que toda la organización, todos los países de la organización hereden ese conflicto. Entonces, podemos entender que Putin dice: nos preocupaba que Ucrania entrara en la OTAN, pero puertas adentro, aquí en Bruselas, si uno mira la pregunta en Bruselas, todos sabían que no, que esa solicitud de entrada no se iba a poner en una casilla de asuntos por tratar de esa manera. Es decir, un poco como la solicitud de Turquía de entrada a la Unión Europea. Esas cosas que saben que va a estar en un pasillo, en una vía muy lenta,
y que iba a ser absolutamente tragado por la burocracia. Entonces, ¿qué razones ha habido? Pues bueno, sí, podemos ver todos los factores geopolíticos e históricos, pero yo apuntaría directamente a la voluntad de Vladimir Vladimirovich Putin, que decidió invadir Ucrania cuando estaba en una situación que a él le favorecía, es decir, el congelamiento del conflicto del Donbass hacía inviable una Ucrania normal y corriente, porque esa era una de las grandes preocupaciones, la idea de que Ucrania, un país eslavo hermano, algo que los rusos siempre han mirado por encima del hombro, se convirtiera en un país próspero, democrático, avanzado y conectado, absolutamente integrado en Europa, porque eso se convertía en un peligrosísimo referente para el pueblo ruso, porque al pueblo ruso se le ha vendido la idea de que los eslavos, pues bueno, por cuestiones históricas y culturales, la democracia occidental con ellos no encaja y que hace falta la mano fuerte de un líder autoritario que ponga orden en el mayor país del mundo. Entonces, una Ucrania próspera, absolutamente occidentalizada, era un experimento que servía de referencia, es decir, pues oye, esa hipótesis que plantea Putin es equivocada, los eslavos no necesariamente somos incompatibles con la democracia occidental. Entonces, la idea de una Ucrania que estaba con un conflicto congelado, que no podía ser un país normalizado, que tenía que dedicar presupuesto a la defensa, bueno, y había una guerra latente por la que iban circulando sus fuerzas armadas, de tal forma que la atracción de inversores, la propia evolución política y social del país quedaba afectada, pues estaba en una situación muy cómoda. Que Ucrania se quedase ahí, además era inviable la idea de una entrada en la OTAN con ese conflicto. Entonces, a lo mejor habría que pensar eso en la voluntad de Putin y un cálculo, todos estos factores en la cabeza de Putin le ha llevado un cálculo erróneo, porque no había ningún movimiento en Europa para dotar de armamento muy avanzado a Ucrania y que lanzara una ofensiva fulminante en el Donbass. Nadie estaba pensando en abrirle la puerta. Entonces ahí ya tenemos, yo creo que ha habido pues, un mal cálculo para empezar esta guerra y luego ya lo veremos a la hora de ejecutarla y ponerla en marcha, porque yo creo que la principal idea de Rusia es que esta guerra les iba a salir relativamente barata porque el pueblo ucraniano se iba a comportar, la sociedad ucraniana y las fuerzas armadas de Ucrania se iban a comportar como en el 2014, es decir, con parálisis, estupefacción, y Occidente iba a actuar de la misma manera, con palabras amables y ayuda limitada. Estuve buscando el otro día, España en el año 2000, entre 2014 y 2015, donó a Ucrania material militar, donó cascos, chalecos, tiendas de campaña. En aquel entonces hubo una ayuda militar, pero fue una ayuda militar simbólica y mínima. Y yo creo que ese era el cálculo que tenía Putin. Vamos a empezar esta guerra porque Occidente no va a hacer nada. Occidente está ahora ya en decadencia, está en una trayectoria absolutamente descendente después de la salida de Afganistán. Y esto me va a salir fácil, va a ser fácil y me va a salir gratis o barato. Entonces yo creo que los mal cálculos, yo sí lo pondría ahí, la razón sería fundamental los cálculos erróneos de Putin y el Kremlin, porque esta decisión, supongo que la decisión no sabemos, que la tomó un círculo pequeño, muy arriba, y que hasta el propio ejército ruso se vio sorprendido cuando recibió las órdenes de ponerse en marcha de lo que ellos pensaban que eran unas maniobras en Bielorrusia. Entonces, pudiendo coger todos los elementos políticos, históricos, culturales, geopolíticos, de cómo nos hemos dado aquí, luego yo diría, bueno, pues todo eso ha operado en la cabeza de Putin de una forma muy paranoica para tomar una decisión equivocada con cálculos erróneos. Lo cual es la gran paradoja, porque se le vendió siempre como un gran estratega y como un hombre que había construido su carrera en los servicios secretos, en los servicios de inteligencia. Bueno, luego ya hay biógrafos que señalan que su papel ahí en los servicios de inteligencia fue más bien burocrático, pero que no fue nunca en James Bond. Pero es que construye una leyenda sobre ello. Y la gran paradoja es que ese hombre surgido de los servicios de inteligencia al final terminó manejando información errónea y llevando a Rusia al mayor error que ha cometido en el siglo XXI en premisa falsa. Minusvalorar a los ucranianos, calcular erróneamente la reacción de la OTAN y pensar que las Fuerzas Armadas rusas iban a ser capaces de lanzar una operación brillante y fulminante que estaba mucho más allá de sus capacidades. De todo esto que estáis comentando, Jesús Manuel y Rocío,
todos los que nos están siguiendo este webinar, si no lo sabéis, porque no lo he dicho al principio, podéis poner todas las preguntas que queráis y que os surjan, porque al finalizar nuestros ponentes van a responderos, así que todas las dudas que tengáis, temas de ayudas, las ayudas que ha recibido Ucrania, la estrategia que ha seguido Putin, todo lo que queráis lo podéis poner. Y ahora en un ratito vamos con vuestras preguntas, ¿vale? Continuamos. Justo estáis hablando de que Ucrania es estado tapón. No sé si para los menos expertos como yo, por ejemplo, y seguro que entre nuestros asistentes también hay alguno que no es tan experto, si nos podéis explicar qué significa que sea estado tapón. Bueno, pues cuando encontramos dos potencias que tienen áreas de influencia, para evitar roces y choques, pues a veces, por ejemplo, hay un caso histórico que es muy claro, con Afganistán. Y si uno mira el mapa hay una cosa muy, muy curiosa. Afganistán, si buscan un mapa, verán que en su parte más oriental tiene un corredor muy, muy, muy alargado. Pues eso fue cuando el Imperio ruso se expandió desde Asia Central hacia el Indo-Kush y el Imperio Británico hacia el norte. Llegaron a un punto en que decidieron que era mejor tener un colchón que los separara para evitar roces. Y además trazaron las fronteras arbitrariamente y allí donde terminaba Afganistán lo prolongaron con ese corredor para evitar que el Imperio ruso y el británico compartieran frontera. Pues en el caso de Ucrania la idea sería que si uno mira el mapa y encuentra que Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, forman parte de Bulgaria y Rumanía forma parte de la OTAN, a Rusia le interesa que haya un colchón de países que separe a la OTAN de Rusia. Y ese colchón lo formaban Bielorrusia y Ucrania, que era el escudo defensivo de Rusia que le separaba de la OTAN en esa gran llanura septentrional de la que he hablado. Bielorrusia es un estado vasallo que en el año 2020, después de unas elecciones que la oposición reclamó como fraudulentas y llevó una serie de manifestaciones, Rusia intervino, mandó a fuerzas de seguridad y ancló a Bielorrusia como país aliado. Y en el caso de Bielorrusia, en el caso de Ucrania, era un país que desde el 2014 se estaba alejando de la órbita, y de ser un tapón, un colchón que separaba, se iba a convertir, pues, en la mentalidad rusa, en la mente rusa se pensaba que se iba a convertir en un aliado de Occidente, y entonces pasaba de ser colchón y separador en una avanzadilla de Occidente, porque la preocupación rusa es no solamente esa que si es aliado de Occidente, eso automáticamente implica que en algún momento Estados Unidos va a plantar bases militares allí, y que en caso de alguna crisis internacional en Europa, Estados Unidos no solamente va a poner bases militares, sino que va a poder desplegar misiles. Y esos misiles van a tener un vuelo tan corto entre Ucrania y Moscú, que Rusia no va a tener ningún tipo no va a tener tiempo de reacción. Que nosotros aquí en Europa decimos, plantar bases militares y misiles a Ucrania, bueno, pero esa posibilidad para Rusia era un riesgo inasumible. Pues entonces, colchón, ese es un país que separa dos bandos, dos países, dos imperios, dos zonas de influencia y dos países, y actúa como zona neutral que impide que haya roces y conflictos por simplemente estar frontera con frontera. Bueno, la verdad que ha quedado bastante claro. Antes justo lo comentabas tú, Jesús Manuel, que bueno, al final Rusia ha invadido un país, o está invadiendo con un tercio de su población, una economía 10 veces más pequeña. ¿Por qué en este aparente desnivel de fuerzas el conflicto sigue abierto, Rocío? ¿Por qué? Bueno, pues justamente yo, parafraseando a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el otro día ante un discurso en el Parlamento Europeo, ella achacaba que la resistencia de Ucrania se debía principalmente a la valentía de los soldados ucranianos y del pueblo ucraniano en general, pero que ahí hablaba de la Unión Europea, pero yo lo extiendo en general a la ayuda occidental que ha proporcionado que ha contribuido, ¿no?, a los esfuerzos del ejército ucraniano contra la invasión rusa. No sé, Jesús Manuel, si compartirá mi opinión. Pues yo creo que aquí la cuestión es el nivel de implicación y movilización, porque aquí hay una paradoja. Efectivamente, Rusia tiene 10 veces, una economía 10 veces más grande, una población 3 veces más grande, pero los niveles de movilización son diferentes. En Ucrania se decretó una movilización general. Todos los hombres de 18 a 60 y tantos años no podían salir del país. Los artistas ucranianos que actuaron en Eurovisión tuvieron que pedir un permiso especial para salir del país.
la masa de refugiados que vimos que abarrotaban los trenes rumbo a Polonia eran mujeres y niños fundamentalmente. Es decir, en Ucrania la idea es todo el mundo está implicado en la guerra. Los hombres están luchando, hay mujeres también en puestos sanitarios, comunicaciones. Las personas mayores están confeccionando, creando paquetes de ayuda para el frente. El que sepa tejer, pues está preparando bufandas y ropa de abrigo. Los niños cantan en TikTok para recaudar dinero. O sea, una sensación de que la sociedad está implicada en la guerra al 100%. Y eso lo vemos incluso aquí en España con la comunidad ucraniana. Putin, en cambio, una de las cosas que ha hecho ha sido, bueno, movilizar al ejército, pero dijo, al menos es la teoría, de que él eximía de participar en la operación militar especial a los soldados que estaban haciendo el servicio militar obligatorio. Y hubo una cierta polémica porque en las primeras envites de la guerra cayeron prisioneros, chicos de 18 y 19 años, que dijeron que ellos no sabían, que se habían metido en un blindado y cuando se había abierto la puerta, habían salido con el fusil, se habían encontrado que estaban en Ucrania. Entonces Putin incluso llegó a dirigirse a la opinión pública rusa diciendo esto ha sido un error, lo vamos a corregir. Entonces, el nivel de implicación de Rusia en esta guerra es más limitado porque a Putin, que ha sido una guerra de elección, digo, esto no es una guerra de... Mientras Ucrania la percibe como una guerra de vida o muerte, estamos luchando por nuestro derecho a ser un país soberano e independiente, de que sigamos existiendo en el mapa y de que no nos anexione Rusia y nos ponga aquí a un gobierno títere colaboracionista que tome decisiones absolutamente contrarias a los intereses del país. Esto en Rusia es una guerra de elección, es una guerra que eligió Putin y él sabe que no siendo un presidente democráticamente elegido con todas las garantías y con una opinión pública libre, tiene que mantener una cierta legitimidad, su mandato tiene que basarse en alguna cierta legitimidad. Entonces, no ha estado dispuesto hasta ahora a hacerle pasar al pueblo ruso todos los sacrificios que hacen falta para implicarse en una guerra. La movilización de reservistas ha sido el primer paso. Eso supone que gente normal y corriente que hizo la mili, hace el servicio militar hace unos años, la sacan de su puesto de trabajo, le dan un fusil y lo mandan al frente. Por eso hemos visto movilizados a chechenos, hemos visto que se ha buscado voluntarios entre los residentes de terceros países, pues, especialmente de Asia Central. Se han movilizado a criminales que hayan, convictos con crímenes de sangre, con delitos de sangre que redimían penas si se alistaban a Wagner. O sea, ha intentado por todos los medios no tener que poner toda la carne en el asador. Y de momento además, una de las cosas que ha hecho gala Putin es que las sanciones económicas occidentales no han hecho tanta mella en Rusia como se esperaba, más allá que luego la economía rusa pues, se haya contraído levemente. Entonces yo creo que es que Putin tiene la idea de que yo elegí esta guerra, esto se supone que tenía que ser una operación militar especial brillante y fulminante, está costando mucho más, es más dolorosa, y si yo le pido un sacrificio extra al pueblo ruso de una guerra que ellos no eligieron, ni reclamaron, ni pidieron, puedo ver socavado mi legitimidad. Entonces, de momento, Putin no ha puesto toda la carne en el asador, mientras que para los ucranianos esta guerra es la guerra de su vida porque define el derecho de Ucrania a ser el país que mira a Occidente, democrático y libre, que soñaron y por el que unos cuantos dieron la vida en el Euromaidán. Bueno, este conflicto tiene también implicaciones geopolíticas. ¿Podríais hablarnos un poquito de las diferentes posiciones que están teniendo los actores internacionales que están involucrados y sobre todo cómo están influyendo en el conflicto? Bueno, pues principalmente es verdad que desde nuestra postura los actores que más destacan son evidentemente los occidentales, porque son donde nos incluimos y lo que tenemos más cercano. Pero sí que es cierto que hay diferentes posturas al respecto y que, por ejemplo, sigue habiendo un grupo de países que a lo largo de las diferentes resoluciones por parte de la Asamblea de Naciones Unidas que se han tratado de aprobar, pues hay varios países que han mantenido la misma postura de abstenerse, como por ejemplo la India. Hay otros países que Bielorrusia es mucho más cercano a Rusia, por supuesto, como es evidente, llegando a debatirse incluso en estos últimos días la posibilidad de que se lanzase una ofensiva desde Bielorrusia y desde Transnistria, que está en Moldavia. Pero sin duda
la postura que quizás más puede llegar a preocuparnos, por lo menos a mí personalmente, sería la de la República Popular China. Hace unos días se debatía la posibilidad, decía Anthony Blinken, de que China comenzase a mandar armas letales en apoyo a la Federación Rusa, lo cual iba a implicar que, si bien es cierto, como ya están participando de manera indirecta la Unión Europea y Estados Unidos junto con el Reino Unido a través del envío de equipamiento militar y de armamento, así como de la financiación con propósitos militares, el hecho de que una tercera parte interviniese a sí mismo de forma indirecta mediante el apoyo de armas a la Federación Rusa, pues podría poner el conflicto en una nueva dimensión. De todas formas, China se ha desmentido estas palabras, pero sí que es cierto que ha reafirmado su voluntad de llegar al diálogo, dejando por supuesto claro que la postura que ha adoptado Occidente con respecto al conflicto no le gusta, y que pretende pues llegar a un diálogo y se prevé que en los próximos días se revelen unos planes de paz por parte de Xi Jinping. Pero siempre con un poco más reafirmando, como ha hecho en estos días el máximo diplomático chino en Rusia, la estrecha relación que une a la Federación Rusa y a la República Popular China. Si me dejáis, antes de que Jesús Manuel, que no sé si querías tú también contestar a lo que estás hablando tú, Rocío, no sé hasta qué punto está ese miedo palpable en Europa acerca de las armas nucleares, que además, Rocío, tú lo has nombrado antes, sobre el armamento nuclear. O sea, ¿hasta qué punto tenemos miedo a que activen algo o a que les den armamento nuclear a los rusos? Hombre, yo creo que la prestación de armamento nuclear por parte de China a Rusia sería impensable, porque una escalada nuclear del conflicto sería un escenario al que ninguno queremos y estamos dispuestos a llegar, pero sí que es cierto que a lo mejor en los últimos días ha resurgido un poco esa preocupación, ¿no?, con la retirada por parte de Putin, que anunció en su discurso sobre el estado de la nación el martes, si no recuerdo mal, que se retiraba del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, del START 3, que fue además ampliado, renovado hasta 2026, ya en 2021 con la administración Biden. Entonces, el miedo existe, pero sí que es cierto que el hecho de que pueda llegar a participar una tercera parte que pueda desequilibrar producir un desequilibrio en este conflicto que, entre comillas, puede llegar a aparecer en nuestras mentes, que está algo estancado, pues sí que reaviva un poco ese miedo de una posible escalada nuclear. Jesús Manuel, no sé si tú quieres añadir algo más a lo que está diciendo Rocío. Rápidamente. Las votaciones de Naciones Unidas yo creo que han sido el termómetro perfecto para ver la configuración, cómo se ha percibido este conflicto. Aquí en Europa nos ha parecido que es una cuestión fundamental, trascendental, y resulta que los únicos países que están realmente implicados y preocupados son Occidente. O sea, y un Occidente extendido. Creo que Putin habla del Occidente global. De la misma forma que se habla del concepto sur global, pues hablaba del Occidente global, el Occidente extendido, y vemos que ahí está Europa, y está luego la serie de países, Japón, Corea del Sur, Australia, que a su vez ellos están preocupados por China y entienden que tener un vínculo especial tanto con la Unión Europea como con Estados Unidos y Canadá es la garantía también para futuros conflictos. Entonces, más allá de eso, hemos descubierto, por así decirlo, la soledad de Occidente. Hemos visto que incluso países que son aliados de Estados Unidos en la región de Oriente Medio, Arabia Saudita, Emiratos, Estados Unidos, estoy pensando fundamentalmente, pues han tenido un papel muy distante y ellos se perciben a sí mismos como, bueno, no nos interesa romper relaciones con Rusia tal como nos estaban pidiendo que participásemos en los embargos y en las sanciones. Con lo cual esto es una cuestión a tener en cuenta ahora que estamos hablando de la emergencia de un orden multipolar, que la capacidad de crear consensos globales, como vimos ya, bueno, estoy pensando en el año 90, cuando la invasión iraquí de Kuwait, que fue yo creo la última vez que nos pusimos más o menos casi media humanidad de acuerdo en algo, pues eso ya está absolutamente descartado, porque ahora lo que vamos a ver es la multiplicidad de intereses
de potencias que son que van a tener un papel fundamental como China, o potencias como India, y luego están las potencias regionales, Turquía, Emiratos, Arabia Saudita. Entonces vamos hacia un mundo en el que vamos a encontrarnos más solos a la hora de defender causas y cuestiones que a nosotros aquí en Occidente nos parecen fundamentales. Y sobre todo, y hay otra cosa rápidamente, el papel de China, que China, a ver, China yo creo que lo que ha valorado es, uno, a China le interesa mucho presentar que tiene un vínculo especial con Rusia, y de Organización de Seguridad, Organización de Cooperación de Shanghái, y toda una serie de cumbres bilaterales, y luego, bueno, la organización BRICS. Hay toda una serie de foros donde coinciden Rusia y China y donde les encanta. Siempre vemos ahí, en cuestión de igualdad, a los dos líderes dándose la mano. Pero China se ve a sí misma al lado de Rusia, que es un país bueno, uno por uno tiene más de 1.000 millones de habitantes, la otra tiene 140, las economías no tienen nada que ver la una con la otra, porque no recordemos, siempre he dicho, ¿no?, que Rusia tiene una economía 10 veces más grande que la de Ucrania, pero está jugando en la liga de Corea del Sur, Italia, Canadá y Brasil. Entonces, los chinos han jugado un equilibrio de damos el apoyo diplomático, verbal a Rusia, no queremos una Rusia humillada y derrotada porque esto le daría demasiadas alas a Occidente, pero de momento esa ayuda no se ha convertido en transferencia de municiones, drones, equipos de comunicaciones y raciones de combate, que me acuerdo pero vamos, el primer mes me acuerdo estar ahí en la televisión sentado en la mesa de Al Rojo Vivo y que se estaba hablando, y yo me acuerdo que me preguntaban y mirando rápidamente en internet la lista de la compra rusa, y eso al final no se materializó, entre otras cosas porque el mercado de la Unión Europea y en Estados Unidos, sumados con el poder adquisitivo de las clases trabajadoras y medias occidentales que compran teléfonos portátiles, juguetes, ropa, fabricados y elaborados, y aparte toda la industria occidental, o sea, pesan los intereses económicos, y un apoyo decidido de China a Rusia nos llevaría a un escenario de sanciones económicas, guerra económica, que yo creo que sería desastroso para ambos. Entonces, habrá que estar atentos a en qué momento China considera que una situación desfavorable en el campo de batalla para Rusia requiere una intervención de apoyar materialmente a Rusia, porque eso, si la situación es tan preocupante para China, que le merece la pena perder o sacrificar las relaciones con Occidente. Ese me creo que es el factor a tener en cuenta. No sé en qué momento la balanza se va a desequilibrar. De momento, China se presenta a sí mismo como un actor global constructivo, dice que está preparando una iniciativa de paz. Hemos visto que el canciller chino estuvo de visita en Moscú, evidentemente para preparar una posible visita de Xi Jinping. Entonces yo estaría atento. O sea, no sabemos exactamente hasta qué punto va a llegar China a mantener su compromiso de delicados equilibrios. Podría tener un papel que desestabilizase los equilibrios militares en esta guerra, pero de momento, bueno, yo creo que es el actor que podría ser relevante, pero de momento ha decidido no serlo. En cuestión de las armas, últimamente hay mucho ruido en los medios de comunicación pues sobre el envío de armamento con los tanques Leopard, por ejemplo, desde España. Concretamente, hoy ha estado nuestro presidente Pedro Sánchez de visita en Kiev y de hecho hace escasas horas ha anunciado que va a aumentar ese envío de carros de combate, ¿no?, de los Leopard. ¿Cuál ha sido y cuál está siendo el papel de España en este conflicto? Rocío, por ejemplo. Pues la verdad que yo considero que principalmente se ha enmarcado dentro de la línea de la Unión Europea, por supuestísimo. Pero las sensaciones que a mí me transmite la forma de actuar de España en relación al conflicto, por supuesto, a nivel retórico y a nivel de muestras de apoyo y de defensa de la causa ucraniana, es uno de los países que es muy portavoz de esa defensa de la soberanía y de la integridad territorial ucraniana, por supuesto. Pero, sin embargo, por ejemplo, en relación a la cuestión del envío de los Leopard, sí que se ha sumado al carro
nunca mejor dicho, una vez que el resto de otros actores pues se han pronunciado al respecto, ¿no? Como ya en su día lo hizo Francia, por ejemplo, con su intención de enviarlos, pero España ya fue cuando se manifestó, ¿no? Diciendo, vamos a esperar a ver qué dice Alemania, y ya entonces, pues, pero nuestra intención es hacerlo, pero una vez que Francia ya se manifestó. Entonces yo, desde mi punto de vista, he visto, por supuesto, que se encuadra dentro de la defensa ucraniana, por supuesto, de la causa, pero no quizá con la posición de liderazgo a la que nos gustaría aspirar. Sí, esto es un clásico. En el año 2014 gobernaba el Partido Popular y dentro del Partido Popular había elementos conservadores podemos decir que mantenían cierta admiración por la Rusia de Vladimir Putin. Y recuerdo que cuando se planteó que hubiese sanciones económicas a Rusia, aquí se habló de que con ello perdíamos las inversiones en el sector inmobiliario de los millonarios rusos o de la clase media alta rusa que venía aquí a comprar, sobre todo en la costa del Levante, en las zonas turísticas, en Canarias, por ejemplo, en el sur de Tenerife, hay bastantes rusos. Se hablaba de las exportaciones agrícolas, recuerdo que se hablaba diciendo, vamos por un territorio lejano que no nos afecta como Ucrania, vamos a perder las exportaciones, es una cosa que además los propios rusos recalcaron para hacerlo como hacerlo pensar aquí en España, como piénsense dos veces lo que están haciendo en vez de tener una política propia. Así, pues al final la política española siempre suele ser esperar que se dice en Bruselas y una vez que en Bruselas ha tomado la decisión, de una forma como un tanto algo remolones, seguimos esa línea. Entonces, hoy lo compartía en Twitter alguien, pues una tabla en el que ponía los niveles de ayuda militar, pero en proporción al Producto Interior Bruto. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de Estonia, que la última vez que lo consulté, pues había destinado el 30% de su presupuesto militar de 2022 a ayudar a Ucrania. Para Estonia, la situación en Ucrania era demasiado incómoda, estaba demasiado cerca. Para España es una cuestión geográfica y aparte que tenemos un gobierno que es de coalición y que hay una parte de ese gobierno de coalición que se siente muy incómoda ayudando a Ucrania, por no decir, bueno, esto simplemente es una cuestión que yo recomiendo siempre a la gente que repase el historial de votaciones del socio del Partido Socialista en el gobierno en el Parlamento Europeo, porque se van a encontrar sorpresas de lo que ha votado desde recuerdo, en septiembre de 2014, una votación sobre condena de las violaciones de los derechos humanos de la minoría tártara, hasta 2022, en enero de 2022, cuando la guerra parecía que estaba a la vuelta de la esquina, que hubo un paquete de ayuda económica de 500 millones de euros de la Unión Europea a Ucrania. Y en ese intervalo de 8 años, vean lo que votaba ese partido en todo lo que concernía a los intereses de Rusia. Y entonces se entiende que hay una incomodidad y poner palos en las ruedas. Entonces España no se ha implicado en la ayuda militar. En términos absolutos puede ser relevante, ¿sí? Ahora ya no son 6, ahora van a ser 10 carros de combate Leopard 2 a 4, se han entregado sistemas antiaéreos, se entregaron los Aspide italianos, lanzagranadas anticarros C-90, mucha munición, pero en términos relativos, para un país que se considera una potencia media, que después del franco-alemán e Italia, luego vienen Polonia y España en cuanto a tamaño de población en la Unión Europea, pues estamos muy abajo en la tabla, muy abajo en la tabla. Pues eso digo, tiene que ver con que, aparte, bueno, también sería otra cuestión, ¿qué materiales le quitamos, como digo yo siempre, lo de desnudar un santo para vestir a otro? ¿Qué materiales tenemos aquí en España que podamos prescindir y decir, bueno, no hay ningún problema, le quitamos estos materiales a las Fuerzas Armadas Españolas porque nadan en una abundancia de materiales y recursos para entregársela a los ucranianos? Entonces, ahí se suman un montón de factores. Siempre España es un país timorato en las crisis internacionales, seguidismo, Fuerzas Armadas con recursos limitados, y en fin, pues eso, ayudamos, sí, seguimos la tónica europea. Pedro Sánchez ha viajado 2 veces a Ucrania, pero si lo miramos en términos relativos sobre lo que es el tamaño de la economía española y el tamaño de la población española, de lo que pretendemos ser en Europa, ser un país que está en la segunda línea, no digo segunda línea como negativo, sino que si escalonamos, vemos que estamos justo en el escalón por debajo del eje franco-alemán y de Italia, que son los países, pues no estamos es decir, no hay una correlación entre el peso económico que aspiramos y el papel que pretendemos tener y la ayuda. Eso puede ser un bueno, malo o regular o se puede discutir, pero me refiero que es la realidad, que hemos sido tibios, es decir,
tibios en cuanto a la generosidad de entregar material. Antes de continuar preguntándoos, recordar a todos los asistentes, ya estamos recibiendo algunas preguntas que nos pueden dejar su cuestión para nuestros ponentes, para Rocío y para Jesús Manuel. Y seguimos con qué reflexión podéis hacer acerca de la estrategia que está llevando a cabo Putin en esta guerra, porque además, Jesús Manuel, tú comentabas antes que si miramos el mapa hay mucha estrategia detrás, ¿no? A ver, hemos tenido varias. La primera, y lo repito, o sea, solamente hay que más o menos ver lo que intentó Rusia los primeros 3 días para entender que esto era avanzar en columnas, o sea, fue un intento de avanzar rápidamente por las vías de las arterias de comunicación, converger en la capital con un asalto transportado en el famoso aeropuerto Antonov, donde está más, que tiene ese nombre por el nombre de la compañía de construcción aeronáutica, que fue un asalto transportado con la idea de que los paracaidistas rusos tomaran ese aeropuerto y hacer un puente aéreo. Exactamente lo que hicieron en Checoslovaquia en el año 68 y exactamente lo que hicieron en Afganistán en el año 79. Falló esa estrategia. Siguiente estrategia. Bueno, los rusos avanzan hacia las principales ciudades mientras intentan chocar para generar la mayor cantidad de pérdidas al ejército ucraniano y llevarlo a la mesa de negociación. Fracasó esa estrategia, problemas logísticos, demasiado extendido el ejército ruso sobre demasiado territorio. Simplemente ustedes cojan el mapa de Ucrania y colóquenlo encima del de Europa Occidental y verán que es un país enorme, 600.000 kilómetros cuadrados. España tiene medio millón. Y los cálculos que se hacen normalmente, porque hay cálculos por ahí matemáticos para dominar un país se necesitan tantos soldados por kilómetro cuadrado, bueno, pues no salían las cuentas. La verdad que no recuerdo el dato, pero sé que no le salían las cuentas, sobre todo si lo que yo expliqué de que Putin no había decretado la movilización general y pretendía hacer esta guerra con fuerzas limitadas. Después de esa estrategia, llegamos a la primavera y entonces fue la ofensiva sobre el Donbass. Fue un momento en el que Rusia concentró todos sus esfuerzos en torno al corazón minero industrial del Donbass, del norte del Donbass, donde están las ciudades de Severodonetsk, Lysychansk, que fue un momento en el que los rusos tuvieron ventaja y consiguieron dominar, es decir, la ciudad, bueno, sin olvidarme de Rubizne y Kreminna, o sea, son 4 ciudades que forman una un núcleo urbano me lo he dicho, me he liado con la palabra, pero es un núcleo urbano donde es una zona de minas e industrias. De hecho, había una planta siderúrgica en Severodonetsk que más o menos nos dio unas cuantas escenas muy parecidas a la defensa de Azovstal. Y en ese esfuerzo de empujar en el Donbass estamos. La ciudad protagonista ha sido Bakhmut, hace poco ha sido Vuhledar, y ahora estábamos viendo más al norte en torno a Kreminna. El objetivo ruso es llegar a dominar la totalidad de las provincias de Lugansk y Donetsk, porque la gracia es que en el 2014 las repúblicas separatistas en su constitución establecían que su territorio ocupaba toda la totalidad de las provincias del mismo nombre, pero no las dominaban. O sea, es decir, quedaba ahí un anhelo de controlar la totalidad de las 2 provincias del Donbass, y ahora parece que ese es el objetivo ruso. Llegar a una situación de hechos consumados y me imagino que luego sentarse en la mesa a negociar de, mira, tengo ya el Donbass, tengo la totalidad de estas 2 provincias, además sabiendo que hay voces en Ucrania que dicen, bueno, con todo lo que ha pasado, los ciudadanos que eran pro-ucranianos en esa zona se han ido, bueno, podemos sacrificarlo, pero eso es adelantar acontecimientos y ver en qué circunstancias se van a celebrar las negociaciones. Ahí, sin olvidar que en el otoño pasado empezó otra ronda de estrategia de imposición de costes que fue atacar a la infraestructura civil. Una estrategia que, por cierto, hay muy pocos casos históricos que haya servido que haya sido útil. Es decir, normalmente la experiencia histórica nos enseña que cuando un país ataca la infraestructura civil del país vecino, los ciudadanos no miran a su gobierno y le echan la culpa de lo que ha pasado y le piden que se rinda. Normalmente eso lo que suele hacer es enfurecer a la gente y odiar más al invasor y al enemigo. Y aquí lo que ha sucedido es que no solamente la población ucraniana no ha mirado a Zelensky y le ha dicho negocie ya con Putin porque esto es insostenible,
lo que hemos visto es que ha habido un esfuerzo occidental considerable para restaurar la infraestructura eléctrica, y aparte hemos tenido todos, porque aquí también me incluyo en España, la suerte de que hayamos tenido un otoño y un invierno más suave de lo normal, y entonces la cuestión energética no se ha hecho sentir. Entonces esas son las sucesivas estrategias. ¿Cuál es la siguiente? Pues yo creo que Rusia va a seguir presionando, va a seguir con su estrategia de imposición de costes, pero vamos a ver, porque dicen los ucranianos que las cifras de ataques con drones y con misiles de cruceros ha caído. Vamos a ver si se montan la prometida planta de fabricación de drones iraníes en suelo ruso, y entonces veremos a lo mejor de aquí a unos meses que se reaviva esa estrategia o esos ataques. Y dos, vamos a ver si esa estrategia de presionar el Donbass tiene éxito. En Bakhmut yo creo que es inevitable a largo plazo, teniendo en cuenta que Rusia no tiene el más mínimo no tiene el más mínimo aprecio por la vida de sus soldados, o sea que está dispuesta a utilizar la carne de cañón como táctica. Posiblemente la ciudad de Bakhmut caiga, pero veremos, no sé, creo que veremos avances muy lentos. Y vamos a ver cuál es la respuesta ucraniana, porque creo que todavía, es decir, la iniciativa todavía está en manos ucranianas, y todavía a los ucranianos les queda una carta que jugar esta primavera. Rocío, ¿en tu opinión? Yo comparto y reitero lo último que ha remarcado Jesús, que yo creo que al final es cierto que ahora la iniciativa está en parte ucraniana, algo que en un principio no se concebía de tal manera. Al final el país agresor es el que va marcando en un principio el tempo, ¿no? Y en la actualidad las tornas se han cambiado, es Ucrania ahora la que está marcando el tiempo. Y sobre todo el hecho que también, un poco recordando lo que antes Jesús Manuel comentaba, de que nosotros teníamos la opinión y habíamos consagrado a Putin como el gran estratega, ¿no? Y al final lo que hemos estado viendo con relación a su estrategia es que en un primer momento sale mal y va cambiando y va adaptándose a la situación que se va creando, hasta que ha llegado un momento en el que ahora la lucha, como él recalcaba, se ciñe en la parte del Donbass y a instancias de la iniciativa ucraniana. Y añadir una cosita, perdona, que no solamente ha cambiado de estrategia, que eso no se me ha olvidado, que ha cambiado de general. Hemos visto, si miramos al principio de la lista, los generales jefes de los mandos regionales y luego hasta el general jefe de la operación. Esto yo siempre digo, el profesor Pedro Rodríguez, siempre en la televisión me lo reclinaba, que decía que le parecían horribles las metáforas futbolísticas, pero a mí me parecen estos presidentes de club que sabes que un club de fútbol está en crisis cuando ves que van cambiando el entrenador con demasiada frecuencia. Sé que es una metáfora tonta, pero es la sensación. Si hay algo que no está funcionando, sabes que no está funcionando cuando Putin hace circular y circular y circular a sus generales. Entonces hemos visto cambio de estrategia y hemos visto cambio de general, con lo cual es el síntoma de que las cosas no han ido bien, no han ido como se esperaban para Moscú. Claro, esto es el tema de la ofensiva, pero ahora en tema de defensa, ¿cómo está conteniendo el pueblo ucraniano la ofensiva rusa? Bueno, fundamentalmente, a ver, el cambio, o sea, yo dije que se notó mucho el cambio de estrategia ruso, que fue efectivo en primavera, porque había una cuestión de concentración de todo el esfuerzo. Sí, esto es un principio básico de la guerra, concentración de esfuerzo, mientras había estado demasiado extendido y había superioridad artillera. Entonces, esto la balanza o el equilibrio militar lo han recuperado los ucranianos fundamentalmente con montañas de ayuda militar occidental, dicho mal y pronto, sí. Yes. Recibiendo, hemos visto sobre todo, ha sido fundamental la artillería. La cantidad de piezas de artillería de 155 milímetros, tanto remolcadas como autopropulsadas, los famosos cohetes HIMARS. Eso le ha permitido que los duelos de artillería, al fin y al cabo, que la guerra esto ya es una constante histórica, el mayor causante de bajas en todas las guerras suele ser la artillería. Más espectacular los carros de combate, los tiros, los disparos, los combates de infantería, pero la artillería siempre suele ser la mayor causante. Entonces, fundamental ha sido que una vez que Occidente le ha dado a Ucrania los medios para igualar, y no solamente ha sido las piezas de artillería en sí, sino la formación, el entrenamiento, los radares de contrabatería para poder ubicar desde dónde disparaban los rusos. Bueno, luego eso ya veremos al final de la guerra, porque no sabemos hasta qué punto hay un tanto de leyenda favorecida y construida por los propios ucranianos sobre las aplicaciones que ellos han creado
para intercambiar información. Una de las cosas que sí sabemos leyendo los canales de Telegram rusos de veteranos o de combatientes que vienen del frente y que lo cuentan, dicen que ellos perciben que los ucranianos son muchísimo más ágiles y rápidos al contestar al fuego de batería, o sea, al fuego de contrabatería, con lo cual sospechan uno es que las tácticas ucranianas son muchísimo más flexibles. El ejército ruso todavía tiene el pesado legado soviético, donde las decisiones se tienen que elevar, o sea, la información tiene que elevar a lo más alto de la cúspide para que luego se emane una orden y tiene que volver abajo, y con lo cual es muy rígido y muy lento, mientras que los ucranianos, bueno, aparte que han recibido formación OTAN, son más flexibles en esto, parece que tienen tecnología y hablan pues de aplicaciones que tienen para sistemas de información geográficos, es decir, que es una tablet con un mapa donde haces con el dedo, señalas dónde quieres que caigan los proyectiles y esa información de la ubicación del enemigo pasa rápidamente a las unidades de artillería. Digo que vamos a ver si cuando acabe la guerra y se desclasifique la información, cuánto hay de verdad en esto, porque cuando los ucranianos te enseñan eso y te lo dicen, bueno, no podemos dar demasiados detalles, pero tenemos esto, habrá que ver si es verdad o forma parte de esas historias que se cuentan para subirse la moral, porque yo tampoco meto la mano en el fuego por estas historias que nos hace sentir bien, lo de los drones, o sea, drones comerciales, hemos visto también el papel fundamental de los drones comerciales para ubicar las fuerzas enemigas, también fuerzas para lanzar proyectiles sobre las fuerzas enemigas, pero no sabemos también la cantidad que están siendo derribados por los sistemas de defensa antiaéreos rusos ni por los sistemas de contramedidas o de guerra electrónica y contramedidas contra drones. Entonces hay una parte también un poco de folclore de que ellos te enseñan los casos de éxito y nosotros entonces tenemos una impresión equivocada de lo que está teniendo éxito y lo que no está teniendo éxito en esta guerra. Entonces con eso va a ser un poco complicado, pero en cualquier caso, tácticas más flexibles, cierta ventaja tecnológica en sistemas de comunicación, o al menos de mando y control. Bueno, comunicación no, mando y control es la palabra correcta, y tecnología o medios de artillería. Yo creo que eso ha sido fundamental. Bueno, por supuesto, la montaña de sistemas anticarros. Por eso fue muy bien al principio de la guerra para las emboscadas que tendieron cuando las fuerzas rusas se lanzaron sobre las grandes ciudades. Yo creo que eso ha sido fundamental, los elementos fundamentales. Y luego ya, por supuesto, todo lo que mencionaba de que la implicación ucraniana en esta guerra es máxima, y luego están los intangibles de moral, de voluntad, porque que eso, bueno, lo mencionábamos, pero faltaba decir también que para el ciudadano medio la implicación de conquistar Ucrania no es la misma, pero para un ucraniano defender su país. Entonces hay intangibles que han hecho que un bando y otro actúen en el campo de batalla de forma diferente. Rocío, en tu caso, ¿sorprende que esté aguantando tanto el pueblo ucraniano? Bueno, yo aquí me acuerdo, por ejemplo, cuando se habla mucho de la internacionalización de la Guerra Civil Española, ¿no? Que hay quienes decían, gracias a la ayuda de Alemania y de Italia, ganó la guerra el bando sublevado, ¿no? Pero es que gracias a la ayuda proporcionada por la Unión Soviética, pudo la República resistir durante 3 años. Entonces, yo al final lo que pienso es que, recalcando lo que dice Jesús, que es verdad que la implicación cuando se trata de la defensa de tu propia integridad territorial, de tu soberanía, no es la misma a lo mejor que para un ciudadano medio ruso. Sí que es cierto que la ayuda occidental se está demostrando fundamental y que en muchos casos, o sea, si bien no se puede predecir si va a llegar a ser decisiva tal y como se está desarrollando el conflicto y los frentes donde se está llevando a cabo, pero sí que es cierto que el hecho de que, por ejemplo, se haya decidido finalmente, aunque no sabemos cuándo, enviar estos tanques Leopard, pues supone un activo importante para la defensa, incluso la contraofensiva ucraniana, ¿no? Ahora también se demandan pues, los aviones de combate que puedan llegar a acompañar a estos carros de combate cuando lleguen para poder llevar esa contraofensiva. Y también, como decía Jesús Manuel, el hecho del entrenamiento que están recibiendo los soldados ucranianos. Pero yo, en mi opinión, sin ser yo una gran experta del tema militar, ni muchísimo menos, considero que es bastante remarcable eso, que el tema de la ayuda occidental, de la implicación que de hecho es bastante diferente a la que se ha producido en otros conflictos en los que directamente pues eso no ha intervenido en ayuda del país agredido. O si ha intervenido ha sido para fomentar ciertas conversaciones de paz
y una solución, pero no a través del envío y más en el caso de la Unión Europea, que es la primera vez que se utiliza el presupuesto europeo para enviar material militar. Bueno, Durante... Ay, no, Jesús. iba a añadir, Sí. yo no creo que sea, a ver, digo, yo creo que sí ha sido fundamental la ayuda occidental y creo que si nos miramos las toneladas métricas de munición de 155 milímetros que ha entregado Occidente, Ucrania no estaría en la situación en que está ahora. Y sobre todo cuando empezó la estrategia en el otoño rusa, la estrategia de dañar la infraestructura eléctrica, es que a mí me llegó noticias de que aquí en las empresas de material de distribución eléctrico, o sea, cables, transformadores y demás, que permiten mantener una red eléctrica, estaban, pues aquí estaban, serio, hasta en España estaban sonando los teléfonos diciendo necesitamos bobinas, cables y demás, porque vamos a enviar todo lo que haga falta para mantener la luz. Y de repente el otro día me acuerdo que había unos ucranianos que decían, llevamos 10 días seguidos de luz en mi ciudad, después de un invierno atroz. Entonces yo creo que si no hubiese sido por esa implicación, que a veces no somos capaces de imaginar lo que suponen millones de proyectiles, porque creo que han sido millones de proyectiles, porque me acuerdo de haber algunos paquetes de ayuda estadounidenses que se hablaban de cientos de miles de proyectiles, y si estamos pensando desde la primavera de 2022, pues no sé, yo no sé si alguien ha llevado ya la cuenta o hay en algún sitio, no sé si a lo mejor seguro que alguien en alguna parte ha sumado todos los paquetes de ayuda occidental y ha sumado todos los cientos de miles de cientos de miles de proyectiles de artillería, y eso yo creo que ha sido fundamental. Y luego ha estado la parte desde la ayuda económica que ha permitido pagar sueldos, la ayuda para mantener la red ferroviaria, que ha sido fundamental para mover todo esto, porque, claro, los países occidentales llevan la ayuda a las ciudades más occidentales de Ucrania, pero luego sí hay que llevarlo a línea de frente. Y una de las cosas de los héroes de los menos considerados en esta guerra, de los que menos la gente tiene en mente, son los trabajadores de la empresa estatal de ferrocarriles ucraniana y los trabajadores de las empresas eléctricas. Y eso, su trabajo ha sido posible porque han recibido un montón de ayuda. Entonces yo creo que sí, Occidente ha sido fundamental en esta guerra, y por mucho heroísmo que han puesto los ucranianos y por muchos sacrificios, sin el decidido apoyo de Occidente estaríamos ahora mismo en una situación muy, muy diferente. Totalmente. Una pregunta que yo creo que siempre nos inquieta mucho pensar, y no sé si vosotros estáis de acuerdo y si pensáis que podríamos estar al borde de una escalada militar a gran escala del conflicto, valga la redundancia. Bueno, me voy a mojar yo. Yo pienso que no. A ver, porque aquí hay una línea roja muy clara. Por un lado, tenemos a la Unión Soviética, Rusia, que tiene armas nucleares y que ha dicho, bueno, no lo ha dicho, no, lo dice su doctrina militar. Rusia se reserva el derecho a usar armas nucleares en caso de que la integridad de la Federación Rusa está en riesgo. Eso nos ponía a nosotros en la idea de, ¿y si los ucranianos avanzan hasta territorio que los rusos han declarado como propio? Y hemos visto que declararon que la provincia de Gerson y de Zaporizhia y de Donetsk y de Lugansk forman parte de la Federación Rusa, y no, los ucranianos entraron y no pasó nada. Luego dijeron, bueno, las fronteras ya lo veremos. Pero diferente será con Crimea y diferente será. Entonces, sabemos que hay límites. Sabemos que los rusos están dispuestos a usar el armamento nuclear y que hay límites. Y por eso ha habido, por ejemplo, mucha precaución de toda la cornucopia de armamento que se le ha dado a Ucrania, que no se le den cohetes guiados de largo alcance. Porque aunque los ucranianos prometan y prometan que solo los usarán de forma van a usarlos para atacar a objetivos en Crimea y bases militares en la periferia de Ucrania, siempre hay un riesgo de que haya un ataque que para Rusia sea cruzar una línea roja. Y por otro lado tenemos una situación parecida. Tenemos la alianza de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que establece en su artículo 5 que el ataque sobre un solo país supone que todos los miembros de la organización responderán como uno. Eso es el seguro, la cláusula de seguro definitiva. Por eso tenemos una cola de países pequeñitos. Por eso hubo una cola de países pequeñitos entrando en la OTAN a partir de los 90. Por eso sigue habiendo una cola de países para entrar. Y todos tenemos claro que mañana sería impensable que Rusia atacase Estonia o Polonia como una prolongación de este conflicto, porque se aplicaría el artículo 5. Entonces yo creo que tenemos esas dos grandes líneas rojas. Sabemos que Rusia no va a atacar la OTAN, sabemos que
que Occidente no se va a implicar a defender Ucrania, no va a haber aviones. Me acuerdo cuando los ucranianos pedían una zona de exclusión aérea y un poco menos que nos decían que éramos unos, bueno, es decir, que tenían una opinión muy pobre al principio, cuando todavía Occidente no se había implicado definitivamente. Me acuerdo que los ucranianos decían barbaridades de Occidente porque decían que nos están dejando masacrar por los rusos porque no están los aviones de la OTAN dando vueltas sobre el espacio aéreo de Ucrania. Y yo les decía, ustedes no entienden lo que están pidiendo, nos están pidiendo que entremos en guerra directamente con Rusia, que haya aviones de la OTAN derribando aviones rusos para salvar vidas ucranianas, y eso no va a suceder. ¿Qué escenario podría suceder? O sea, ¿qué tendría que pasar para que hubiese un choque directo? Yo creo que tendría que ser como muy rocambolesco y tendrían que suceder un montón de cosas, un montón de equívocos, que es lo que suele suceder en las guerras, que suelen haber un montón de equívocos y cálculos erróneos, pero creo que no estamos ahí. Y además, una de las cosas que está clarísimo es que el teléfono rojo entre la Casa Blanca y el Kremlin ha estado echando fuego durante esta guerra. Es decir, mientras oficialmente los contactos diplomáticos pues, han sido matizados y puntuales, y de hecho algunos han trascendido de comunicaciones entre los ministros de defensa estadounidenses y entre el ministro de defensa ruso y el secretario de defensa estadounidense, pero sabemos que por debajo el teléfono rojo ha echado fuego porque interesaba establecer ciertos límites, las operaciones militares de la OTAN en toda la periferia de Rusia, maniobras que ha habido, movimientos de tropas, pues incluso los rusos dicen que desde Washington llamaron para avisar de que el presidente Joe Biden iba a visitar la capital ucraniana, un poco como para decir, vamos a generar una burbuja de seguridad y vamos a negociar que no le pase nada a Joe Biden porque saben ustedes saben a lo que se tendrían que atener. Entonces, el miedo a una escalada bélica me parece impensable, pero bueno, la palabra se me escapa, está fuera de esa. La expresión yo no creo que es inimaginable porque sería una locura, fue algo que yo decía, yo personalmente recuerdo decirlo antes de la guerra, y entonces volver a meter la mano en el fuego por la idea de que esto es algo que no se lo, o sea, que está fuera de la imaginación de todo el mundo porque sería terrible. Yo creo que ya lo vi una vez, ya viví una vez que la realidad nos sorprende en el siglo XXI, en esta década, así que me repito a lo anterior. Tendría que suceder una concatenación de hechos muy rocambolescos para que nos viésemos en un choque directo entre Rusia y la OTAN. Rocío, ¿quieres añadir algo? Sí, que yo pienso precisamente eso, que tratando de evitar esa serie concatenada de hechos equívocos que pueden llevar a una escalada nuclear y una escalada militar, perdón, no tiene por qué ser 100% nuclear, ¿no? Pero es un escenario que se contempla y que de hecho por eso existen esas reticencias por parte de Occidente a enviar, como Jesús Manuel recalcaba, los cohetes de largo alcance guiados, o bien, por ejemplo, las reticencias de las que hemos sido testigos también por parte de Alemania a la hora de decidir si se enviaban o no se enviaban los tanques. O sea, hay una serie de líneas rojas que Occidente reconoce, sabe que debido a lo que ya también Jesús antes decía, que las votaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas han sido el mejor termómetro, porque hay una gran parte de países que están dejando de vincularse, como hemos visto durante los años 90, al sistema occidental, ¿no? Y a esa ideología de ese orden liberal internacional de cuyo liderazgo lo ostenta Estados Unidos. Entonces, teniendo en cuenta que el apoyo que presta Occidente también con defendiendo esos valores liberales de la Carta de las Naciones Unidas, de la soberanía y la integridad territorial, sí, por supuesto, es una prioridad, pero siempre teniendo en cuenta que no se debe entrar en conflicto directo con Rusia y midiendo, por tanto, las medidas que se van tomando, ¿no? Siempre son conscientes de esos límites que hay que respetar. Ya como nos queda muy poquito tiempo, vamos a haceros dos últimas preguntas y luego pasamos ya a que tenemos varias de los que nos están siguiendo este webinar. Esta pregunta para ti, Rocío. En tu intervención en el libro La guerra en Ucrania 2, de la conquista de Lugansk a la contraofensiva ucraniana, desarrollas profundamente el concepto de guerra por delegación, en la que las estrategias de sangrado parecen tener un papel muy relevante. ¿Qué podrías contarnos sobre esta perspectiva del conflicto? ¿Qué son esas guerras de sangrado? Bueno, pues la guerra por delegación, bueno, empezando por la parte teórica, las estrategias
de sangrado, vienen de una serie de estrategias que identifica John Mearsheimer, el padre del realismo ofensivo, una de las escuelas teóricas más importantes, y que este señor, concretamente Mearsheimer, ha sido una de las personas que venía advirtiendo desde hace ya años que una posible expansión de la OTAN hacia el este y una perspectiva de la entrada de Ucrania en la OTAN podría traer consigo el conflicto. Estas estrategias de sangrado se definen como: una vez que estalla un conflicto armado entre dos partes, hay una tercera parte interesada en que su adversario salga perdiendo de este conflicto. Entonces, lo que trata de hacer esta tercera parte sería sería alargar este conflicto y convertirlo en algo mucho más costoso para su adversario. Las guerras por delegación entrarían dentro de este tipo de estrategia, porque identificando principalmente en este caso a Estados Unidos y a la Unión Europea como las partes interesadas con respecto a un debilitamiento de Rusia en el caso de Estados Unidos y en este conflicto. La guerra por delegación se define como en este caso el envío de armamento y material militar y la financiación con propósitos militares a Ucrania, a los esfuerzos ucranianos, para que pueda defenderse de una parte contendiente en un conflicto. Sin embargo, aunque somos testigos de que aquí se trata de un envío de apoyo militar y de apoyo financiero, este apoyo por parte de terceras partes puede ir también está en un continuum, ¿no? O sea, puede ser también apoyo financiero en general, pero la condición es que estas partes que tratan de contribuir a los esfuerzos ucranianos, en nuestro caso, persiguen intereses estratégicos propios. En el caso de Estados Unidos, los intereses estratégicos que yo he llegado a identificar serían un debilitamiento de Rusia en el escenario internacional, teniendo en cuenta la estrecha relación que le une aparentemente con China y habida cuenta del escenario de competición que existe, el interés que tiene Estados Unidos de debilitar a Rusia como un posible socio o aliado en la competición que está teniendo lugar entre China y Estados Unidos. Por la parte de la Unión Europea, por ejemplo, yo considero que evidentemente no se puede desdeñar esa retórica discursiva de apoyo a la soberanía territorial de Ucrania, pero no se debe olvidar también que la guerra ha regresado a Europa y que aquí la Unión Europea tendría interés en construir un nuevo orden de seguridad, podría llegar a tener ese interés y sobre todo en colocarse y posicionarse como un actor geopolítico de cierto nivel en el escenario internacional. No sé si me he explicado más o menos bien. Sí, veíamos a sentir también a Jesús Manuel. Ahora otra pregunta para ti, Jesús Manuel, y también de forma breve. En la misma intervención en el libro también hablas de la otra guerra, ¿no? Para referirte al papel que han jugado las redes sociales, de las que también hablabas antes con TikTok y eso que había aportado TikTok, ¿no? ¿Qué importancia han tenido las redes sociales en este conflicto? Ahora ya lo puedes desarrollar más, que justo antes nos hemos quedado ahí. Hay una diferencia clara y notable entre la invasión rusa del 2014 y el 2022, y era la implicación occidental. Y hay una de las cosas que es cómo los ucranianos han conseguido que esta guerra sea relevante y cómo la causa ucraniana sea vista con simpatía. Y entonces ha tenido un papel fundamental, no solamente pues, la apertura, los mensajes, el carisma del presidente Zelensky, el trabajo que han tenido con los medios de comunicación, sino el papel en las redes sociales. Y eso se suma a que en todo este tiempo habíamos visto todo lo contrario. Es decir, en el mando contrario habíamos visto que los rusos tenían una maestría en el manejo de la desinformación y en las estrategias de comunicación que les habían sido siempre muy útil para desactivar el interés de Occidente. Rusia siempre había conseguido generar dudas, es decir, porque las estrategias rusas funcionaban muy bien allí donde había cierta confusión informativa y ambigüedad moral. Es decir, en el año 2014, bueno, el Euromaidán, se habló de golpe de Estado, se hablaba ahí del golpe de Estado nazi, bueno, era una cosa que era una exageración y era mentira, pero había siempre elementos de la legalidad ucraniana estaba, bueno, se puso en entredicho, hubo un vacío de poder, sí. Era largo, o sea, cuando hay algo que no cabe en un tuit, porque es largo de explicar, sabes que ya tienes la batalla perdida porque no hay forma de
no hay forma de explicarte, no hay forma de hacer mandar un mensaje muy breve y muy conciso. Entonces, en esta guerra hemos visto todo lo contrario. Aquí sí que no ha habido blancos y negros, en el sentido de que la invasión de Rusia de Ucrania era fácil de entender. Eso sí que cabía en un tuit. Ha habido una agresión a Ucrania. Entonces, en esta situación se ha combinado en que los rusos no han podido desarrollar sus estrategias habituales de levantar mucha confusión informativa y de utilizar elementos que son ambiguos o que son cuestionables para construir una narrativa favorable. Y hemos visto que ha habido una maestría por parte de los ucranianos que han puesto, pues bueno, a toda una generación, como lo que yo decía de que estaba implicada toda la sociedad ucraniana. Y yo había dicho, pues, que estaban los niños cantando y haciendo cosas graciosas, pero bueno, pues, y los abuelos estaban tejiendo bufanda. Pues en medio hay una generación de millennials y de generación Z que han estado usando las redes sociales también de forma magistral, y por eso en el libro yo hablo de la guerra memética, de los chistes y los memes, porque en el choque de narrativas de cualquier conflicto en el siglo XXI ya, como digo yo, lo que no cabe en un tuit es complicado de hacerlo llegar. Entonces, vivimos además en una sociedad muy descreída y muy cínica sobre las utopías y las causas. Entonces lo que funciona siempre es ridiculizar al contrario y hacerlo ver como patético o mezquino e inmoral. Entonces por eso decía los tweets y los mensajes, las de TikTok, los vídeos de Instagram, los memes. Entonces en esta guerra ha tenido un papel importante para ridiculizar al contrario y mantener la moral y mantener la relevancia, porque además una de las cosas que se han encargado siempre los ucranianos es organizar y hacer cosas para que vuelvan a estar en las noticias en esos momentos de valle donde los periodistas pues no ven que en la guerra haya algo reseñable o algo relevante, pero tú tenías ahí a unos ucranianos organizando una recogida de fondos, un festival, haciendo una figura en la nieve para llamar la atención, lo que sea, y hacer que esté siempre arriba en las historias la situación de Ucrania. Entonces yo creo que eso ha sido importante. Y hemos visto la primera vez que se ha desactivado la estrategia ucraniana, que había sido muy efectiva en el 2014, lo fue en Siria, que convenció a muchos ciudadanos occidentales de que no merecía la pena implicarse en ese conflicto, que toda la oposición eran yihadistas. Me acuerdo que hace unos mensajes, los rebanacuellos sirios, más frases que llegaron y que pasaron al imaginario colectivo. Y esta vez pues les ha fallado porque la situación no era propicia para que ellos simplificaran los mensajes. Aún así lo han intentado, y porque ha habido una fuertísima reacción de la sociedad ucraniana, apoyada luego también por sus aliados de fuera, que han desactivado esos esfuerzos. Entonces, ha sido una de las facetas importantes para mantener la relevancia y el apoyo y tener siempre en la cabeza de la gente la existencia de este conflicto. No, la verdad que en los medios de comunicación ha estado muy presente la guerra de Ucrania. Yo creo que en estos 365 días, ¿no?, que mañana se cumplen. Ya lo he dicho, no nos queda mucho tiempo, pero vamos a llegar a las preguntas de nuestros seguidores. Tenemos unas cuantas, hemos escogido dos porque, como digo, no tenemos mucho tiempo. Y Juan Manuel García pregunta lo siguiente. Bueno, dice que está muy interesante la ponencia de ambos expertos, y su pregunta es: ¿cómo creéis que puede acabar este conflicto? Ha ido al grano, muy directo. Ojalá tuviésemos la solución, pero bueno, yo considero que teniendo en cuenta todo lo que se está jugando y sobre todo el futuro, ya no el presente únicamente, sino el futuro del orden internacional como tal, y sobre todo el escenario multipolar que se está consolidando, como también antes mencionaba Jesús Manuel. Yo creo que la solución más eficaz pasaría sin duda por un acuerdo, es decir, por un acuerdo político propiamente dicho, donde se estableciesen pues unas condiciones a respetar no solamente por ambas partes, sino por la comunidad internacional también, ¿no? Pero claro, ¿cómo se llega a ese acuerdo político teniendo en cuenta lo que está aconteciendo y las líneas rojas que han puesto cada parte, ¿no? Pues algo que yo creo que probablemente
tal y como ya vimos anteriormente con la estrategia de imposición de coche tratando de hacer que Zelensky se sentara a la mesa de negociaciones, pues también quizá al final lo que vaya aconteciendo en el campo de batalla también determinará inevitablemente el devenir de esas futuras negociaciones. En mi opinión, considero que un armisticio, por ejemplo, pues un cese de uso de las armas, pues no pondría solución a los conflictos, a las causas que causan, nunca mejor dicho, este conflicto, sino que habría que abordar la raíz del problema. El problema es cuándo va a tener lugar esto y quién va a tener que ceder. Porque por el momento Ucrania no renuncia a sus pretensiones de retomar, de recuperar ese territorio que ha perdido. Y en cambio, Putin también recalca que no piensa renunciar a los territorios anexados en septiembre de 2022, además de Crimea, por supuesto. Entonces, claro, se plantea una problemática que al final, en función de cómo se vaya desarrollando el conflicto, pues podrá dar un peso mayor o un peso menor a las partes negociadoras. Justo ese es el quid de la cuestión, ¿no? ¿Quién va a ceder? Jesús Manuel, que justo estabas, que ibas a hablar. Yo lo voy a resumir muy rápido. La guerra va a terminar con un acuerdo de paz. La pregunta es si va a ser bueno o malo. Es decir, los dos escenarios posibles son: llegamos a una situación en la que ambos bandos entienden que la continuación de la guerra va en contra de sus propios intereses y por tanto van a sentarse en una mesa de negociaciones. Entonces, el escenario peor posible es: ambos bandos entienden esto, van a una mesa de negociaciones y no hay ningún acuerdo posible. Solamente se ponen de acuerdo en el alto el fuego de las hostilidades y vamos a tener una línea de contacto que va a quedar congelada. No va a haber intercambio de disparos, bueno, quitando algunos incidentes aislados. Es decir, no creo que haya una repetición del 2014-2022. Puede que sea muy baja, de muy baja intensidad y quede un conflicto congelado, y esto lo que nos hace es ponernos crear las condiciones para que haya un tercer enfrentamiento entre Ucrania y Rusia, que es lo que no desea nadie. Es decir, entonces, la opción deseable es que acabe el conflicto, y esto porque ambos bandos han considerado que el seguir las hostilidades va en contra de sus intereses, y además están dispuestos cada uno a hacer lo necesario para que de aquí salga un acuerdo histórico que cese por completo, que termine, que liquide por completo las contrariedades que tiene cada país, es decir, que esa negociación lleve a una paz duradera. Eso va a ser complicado porque va a suponer que haya renuncias, que a Ucrania se le diga: mira, Crimea después del 2014 es muy complicado que vuelva, tú dalo por perdido, considérate afortunado con salvar los puertos del Mar Negro. A Rusia, bueno, en fin, se le va a decir: te guste o no te guste, Ucrania va a entrar en la OTAN, porque Ucrania, una de las cosas fundamentales que va a pedir garantías. Va a decir: vale, muy bien, a mí me hacéis firmar un papel, pero ¿cómo? Como el memorándum de Budapest, en el que yo renuncié a mis armas nucleares y decía que Rusia era garante de mi soberanía, y mira dónde estamos. Entonces va a ser complicado, pero va a ser lo deseable. En cualquier caso, lo fundamental para nosotros como ciudadanos europeos que ayudamos a Ucrania es: ¿estamos dispuestos a darle los medios a Ucrania para que llegue a esa mesa de negociaciones y de paz en las mejores condiciones posibles? Porque ahora hay una campaña rusa de intentar socavar el apoyo militar a Ucrania, y dice: nosotros, los que estamos a favor de la paz, decimos que darle armas a Ucrania es ir en contra de la paz se llega no dándole armas a Ucrania y no prolongando el conflicto. Es una trampa verbal, porque en fin, lo que sí todos queremos, la paz. La cuestión es cómo se va a llegar y cómo se va a negociar. Entonces, para que de los dos escenarios una paz firmada, pero que no tenga consecuencias reales sobre el orden internacional y deje todas las papeletas para un siguiente conflicto, a una paz en la que Ucrania se pueda sentar desde una posición de fuerza y pueda hacer sacrificios porque ha conseguido algunos de sus objetivos fundamentales, pues eso, la paz llegará dándole los medios posibles a Ucrania. Entonces, es contraintuitivo para algunos, pero es así. Habrá que armar a Ucrania para que haga su ofensiva de primavera y permitirle llegar a la mesa de negociaciones en las mejores condiciones posibles, porque una paz duradera y sólida la va a poder firmar de cara a cara Volodymyr Zelensky con Putin desde una posición de fuerza. Solo que no sabemos cuándo, ¿no? Llegará. Eso es más complejo. Sí, claro, el convencimiento de que la continuación de la guerra les perjudica, todavía, si el que lleguemos a ese punto, todavía costará.
Miguel nos dice, en este conflicto bélico China se está quedando en un segundo plano. ¿Puede deberse al hecho de que es la potencia que más riesgo asume desde un punto de vista económico? Al fin y al cabo, Estados Unidos va a seguir contando con Europa como uno de sus principales socios económicos. Rocío, ¿qué opinas? Sí que es un factor a tener en cuenta. O sea, antes comentábamos el papel que estaba teniendo China en relación al conflicto y el factor económico desempeña un papel fundamental, porque era lo que recargaba antes Jesús Manuel. Al final puso en una balanza que por el momento, ¿qué es lo que le compensa más? Si seguir manteniendo ese comercio, porque además se viene una guerra económica en el caso de que China decida intervenir de alguna manera en el conflicto. Pero yo también tengo en mente otra serie de factores además del económico, porque al final yo también, dentro de mis elucubraciones, contemplo el factor geopolítico y estamos siendo testigos de cómo en paralelo al orden internacional configurado por Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, China también está intentando, como también antes recalcaba Jesús Manuel, da una perspectiva constructiva de un orden internacional también y consagrarse como tener un papel activo sobre todo en contraposición al papel que cree que está desempeñando Estados Unidos en este conflicto, que es el de armar a Ucrania y considera que está abusando de su poder y de su hegemonía. Entonces, aquí China también se está plantando como un posible líder alternativo del mundo de esa humanidad que ya ha recogido Xi Jinping en sus discursos de Global Mankind, ¿no? De un mundo donde también se respeten ciertos valores que estima que deberían ser universales. Lo que pasa, entonces, en ese sentido, yo creo que poner en riesgo no solamente que sería una consecuencia de ello el factor económico, las relaciones con los países europeos, por el momento no le compensa, porque iría en contra de los esfuerzos que lleva realizando ya en los últimos meses. Entonces, yo creo que sí que evidentemente, pues dentro de su equilibrio, pues, no le compensa intervenir porque podría salir perdiendo, tal y como concibe las relaciones en este momento. Es poner también la balanza lo que le implica, lo que le importa una Rusia fuerte o una Rusia completamente destruida, que tampoco creo que eso le haga mucha gracia, tener una Rusia completamente destruida justo al lado. Pero viendo cómo están sucediendo por el momento las cosas, nos parece que vaya de un cambio de postura radical por parte de China. No sé. ¿Quieres añadir algo? Yo no, la verdad que yo creo que ya hice mención, que aquí simplemente era una cuestión de la balanza. Por un lado está todas las implicaciones geopolíticas que tiene para China, que Rusia siga siendo, más bien, que Occidente no se venga muy arriba, porque esto significaría así. Además, una de las cosas que están diciendo en Estados Unidos es todo lo que estamos dando de ayuda a Ucrania es ayudar a destruir el ejército ruso, con lo cual va a tardar años en recuperarse y podremos concentrar nuestras energías en Asia-Pacífico. Con lo cual a China no le interesa una derrota fulminante de Rusia. Pero por el otro lado tienes en la balanza lo que yo decía, hay demasiado, o sea, habría que ver lo que lo que vende China en Occidente, y eso es la suma de Estados Unidos y Unión Europea. Son demasiados consumidores europeos comprando, yo dije, bueno, teléfonos portátiles, pero es todo, juguetes, es ropa, es componentes, los automóviles de cualquier marca utilizan piezas, chips que vienen de China. Entonces, eso es dos mercados potentísimos, son los mayores del mundo en cuanto a poder adquisitivo, y eso es lo que ha puesto China en la balanza. Y entonces a mí me parece que habría que ver en qué momento las pérdidas en el lado de la balanza de geopolítica pueden llegar a ser tan altas, en el sentido de que China piense que está a punto de perder Rusia y que eso va a ser catastrófico, como para que sacrifique lo otro. Y a mí me parece que pesa demasiado, ha pesado demasiado, y me parece que todavía pesará demasiado, porque eso nos llevará a una cosa que no tiene nada que ver con Ucrania, que va a ser una guerra comercial con China, que de repente Estados Unidos diga, vale, tú ayudas militarmente, envías municiones, equipos de electrónica, drones a Rusia, pues muy bien, a partir de ahora se acabó. Huawei es que no va a vender, o sea, ya ni siquiera, no es que ni siquiera le vamos a permitir tener Android, es que van a entrar 0 móviles de Huawei y de Xiaomi aquí. Y olvídate que somos un mercado de 300 y pico millones 370 consumidores. Y Europa lo mismo. Y esto significa que, vamos, todos los sistemas Huawei 5G
fuera, desterrados de aquí, y vamos, cualquier... Y nos podríamos, y eso tendría conclusión, bueno, no sería una bala de plata milagrosa que fastidiaría a los chinos, sino que descubriríamos, y entonces nos pasaría como la pandemia, que descubriríamos que los materiales de suministros médicos vienen de China, o sea que había un montón de empresas afectadas en Occidente y sería catastrófico. Entonces me parece que es como la opción. Eso sí que sería el botón nuclear, entrar en una auténtica y verdadera guerra comercial con China. Entonces yo no creo que ninguno esté dispuesto todavía a ello, porque creo que nos haríamos mucho daño ellos y nosotros. Así que no sé hasta qué punto China va a poner en la balanza a Rusia al lado de eso. Por eso digo que hasta que no pasen cosas en el campo de batalla, que pongan a Rusia en una situación desesperada, no creo que China mueva ficha. Y mientras tanto, intentará jugar ese papel de constructivo, de mira, aquí tengo una propuesta de paz, nosotros los chinos estamos a otra cosa, queremos un orden global, multipolar, pero pacífico. Ya última pregunta, sí que sí, porque seguramente todos se quieran ir a cenar y vosotros también. Salvador Victorino Moreno nos pregunta, ¿qué opinan de la intervención de Naciones Unidas en el conflicto, desde el inicio del mismo, de forma muy breve? Bueno, yo honestamente en relación a la intervención de Naciones Unidas yo creo que ha quedado de manifiesto algo que venía siendo evidente, que es el papel que, bueno, que ya no desempeña ningún papel. Que estamos viendo que realmente sí, evidentemente es una organización internacional que aglutina a 100 y pico de países y cuya idea y cuyo concepto y los valores que promulga son los valores que además representa Occidente, propiamente dicho, pero que su capacidad de actuación se ha visto completamente, bueno, no limitada, sino que es que no tiene ningún tipo de capacidad de actuación y que lo único que ha servido ha sido para poder reflejar y bueno, darnos acceso a poder ver realmente cómo está funcionando el mundo, ¿no? Las posturas que van teniendo los diferentes países en relación a un conflicto que si bien para nosotros es muy importante, es cierto que para otras regiones del mundo no tienen ningún tipo de importancia. Entonces yo creo que ha servido un poco de escaparate para ver en qué situación se encuentra Occidente y para dejar ver de nuevo que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no desempeña en la actualidad la función para la que en su día fue concebido. Vale. Bueno, sí, Jesús No, Manuel. yo rápidamente. Cuando Estados Unidos vivió lo que se llamó el momento unipolar, la hiperpotencia, después del fin de la Guerra Fría, yo recuerdo, aquí se teorizó mucho más, a mí me pilló el 11S y la invasión de Irak en la guerra de Irak en la carrera, y me acuerdo que se escribieron muchos libros, muchos papers y muchos papeles sobre el orden multipolar, y la gente tenía en la cabeza la idea de un orden multipolar es el resto de países, el resto del mundo va a poder compensar y generar un equilibrio para impedir que Estados Unidos sea la potencia intervencionista que va dejando un reguero de guerras y de destrucción y de muerte a su paso. Y creo que esa perspectiva estaba absolutamente equivocada. Un orden multipolar no significa que los países democráticamente frenamos a Estados Unidos, significa que nuevas potencias van a emerger y van a ser igual de intervencionistas y van a generar, según sus intereses particulares, estratégicos y que son capaces de intervenir militarmente en función de... Es decir, vamos a ver ahora cómo ese camino de intervencionismo militar lo van a hacer otros países. Entonces esto lo llevas a la ONU y lo que vamos a ver es a China y a Rusia bloqueando la acción. Bueno, está jugando un juego en el que participan los países occidentales, Estados Unidos, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, bloqueando lo que no les interesa a Occidente, China y Rusia cada su vez, con lo cual esto vamos a hacer una parálisis y a un mundo muchísimo más inestable, un mundo más peligroso, en el que vamos a ver cada vez más actores sintiéndose no legitimados, pero sí con margen de actuación, porque tienes un Consejo de Seguridad de Naciones Unidas inoperativo, ineficiente, porque hay bloqueos, y mientras tanto ese orden multipolar es China operando en el sudeste asiático y veremos qué intervenciones militares hará, Turquía, Irán, Arabia Saudita, Emiratos operando en Oriente Medio, y un mundo pues de conflictos locales y de Naciones Unidas convertido pues, no sé, en un observatorio escaparate de la inacción internacional. Bueno, pues invitamos a todos a que sigáis las redes sociales de nuestros ponentes, si podéis decirlas si queréis, para que sigan sobre todo también esos hilos kilométricos
como has dicho, Jesús Manuel. Así que si queréis decir las redes sociales para que os puedan seguir ahí. Bueno, yo si ponéis Rocío Vales en Twitter os salgo la primera, o sea que ya está, rv_, vamos. Yo soy @jperestriana. Polígono por Pérez Triana, los Triana somos muy poquitos en España, así que Pérez Triana me van a encontrar @jperestriana. Y luego también, para aprender más de todo lo que está ocurriendo, pues tienen también el libro La guerra en Ucrania 2, de la conquista de Lugansk a la contraofensiva ucraniana, correcto, en la que han participado nuestros ponentes y expertos. Y bueno, y también deciros que podéis seguir la actividad del Instituto de Seguridad y Cultura a través de la web, de las redes sociales, @instituto SIC, y de la newsletter, donde os mantendremos informados de todos los eventos que se vayan haciendo. Lo último que me queda por decir, Rocío Vales, Jesús Manuel Pérez Triana, muchísimas gracias por haber estado Gracias con a nosotros, ti. haber resuelto Gracias. esas dudas que teníamos y que tienen nuestros seguidores, y por estar con nosotros en este webinar. Y a todos los que nos habéis seguido esta noche, muchísimas gracias por acompañarnos. Y antes de marcharnos, querer agradecer al Instituto de Seguridad y Cultura el haber querido contar conmigo para moderar esta ponencia. Muchas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias a Gracias. todos. Buenas noches. Buenas noches.